Amigos de Digital TV Perú, bienvenidos a Tiempo de Hablar. Les saluda Reinaldo Aragón. El programa de hoy es sobre ideología de género y la educación. Para eso tenemos como invitado al doctor Benigno Blanco. Él es español, es miembro de la organización sobre la familia, el Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Rey de España. Preside, como decíamos, el Foro Español para la Familia, ha sido secretario de Estado en España y autor de artículos sobre familia y sociedad, además de dos importantes libros, En defensa de la familia y Familia, los debates que no tenemos. También está con nosotros la doctora Beatriz Mejía, presidenta del Instituto Educabien, ha sido directora de capacitación del Poder Judicial y autora de trabajos, artículos sobre asuntos educativos y jurídicos, sobre constitución y educación. Ellos son nuestros invitados aquí en Tiempo de Hablar. Solo unos instantes y retornamos con ellos. No se vayan. ¿Por qué en tan poco tiempo en todo el mundo de matriz cristiana cultural se ha impuesto una ideología como la ideología de género? Es que durante siglos los cristianos han hablado poco y mal de la sexualidad. Y me dicen, miren lo que le han dado a mi hija. Uno, que les están enseñando meditación trascendental con frases de Buda. O sea, eso es una imposición hasta religiosa. Bien, estamos aquí en Digital TV Perú y en el programa Tiempo de Hablar, recibiendo la visita del doctor Benigno Blanco. Bueno, saludos, doctor Blanco. Él es abogado, es secretario de Estado en España, preside el Foro Español para la Familia, es Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Rey de España, y además autor de cientos de artículos sobre familia, sociedad, constitución, y autor de dos libros con nombres muy interesantes, En defensa de la familia y Familia, los debates que no tenemos. Doctor Benigno Blanco, bienvenido al Perú y a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo, es un placer estar aquí. Bien, el doctor Blanco además va a ofrecer conferencias en el transcurso de esta semana, así que las vamos a anunciar en unos instantes. Y está también la doctora Beatriz Mejía. Beatriz, bienvenida a Tiempo de Hablar. Muchas gracias por la oportunidad para hablar, ya que no nos dejan hablar en los medios en el Perú, entonces muchas gracias por la oportunidad. La doctora Beatriz Mejía, muy conocida en nuestro medio, presidenta del Instituto Educabien, también abogada, ha sido directora de capacitación del Poder Judicial y autora de trabajos y artículos también en diferentes medios. Y de un último libro, ¿no? Hay una publicación tuya en Caminos de Justicia para el Pueblo del Perú. Caminos de Justicia para el Pueblo del Perú. Economía que abre un camino de paz. Vamos a hablar... Bueno, lo último que acabamos de hacer con el instituto es un plan de educación sexual integral para la integridad y dignidad de los niños y adolescentes. Es que eso es una primicia y eso es algo que justamente queremos desarrollar para que padres y maestros puedan aplicarlo a sus hijos, a sus alumnos, y sea, digamos, el contraataque contra la ideología de género. Y precisamente este es el tema, la ideología de género y la educación. El doctor Benigno Blanco es un experto en el tema y nos va a contar cuáles son las experiencias que se están viviendo en España y en Europa acerca de la, digamos, la introducción de esta ideología en la educación en España y en Europa. Doctor Blanco, ¿cómo está la situación en España en este momento? Pues en España estamos viviendo la revolución de la ideología de género desde hace unos 10 años de forma muy intensa y radical. Y sigue los pasos que más o menos se siguen en todos los países. Primero se cambian las leyes para que sustituyan la vieja antropología propia del humanismo cristiano en materia de familia por la nueva antropología de género. Después se intenta establecer que esas leyes, por ser ya las leyes democráticas, son las que deben inspirar la educación y por lo tanto pasa a formar parte de los currículum escolares de la nueva antropología de género. Y luego se aplica ya la imposición o la sanción a quienes discrepan de los planteamientos de la ideología de género. En España estamos en la mezcla de estas dos últimas fases: imposición total de la ideología de género y amenaza de sanción y de limitación a la libertad de expresión de quienes discrepamos de la ideología de género. Esa sanción y esa criminalización podría ser un ejemplo del bus de la libertad, por ejemplo. Sí, bueno, es una anécdota muy concreta, ¿no?
Pero digamos, se intentan seguir dos vías. Por una parte, la sanción administrativa con multas que pueden llegar hasta 45.000 euros de las personas que manifiestan planteamientos que discrepan de la visión de la sexualidad y la ideología de género, sea en la escuela, en la sanidad, en la empresa o en los medios de comunicación. Y otra, que hasta ahora se ha logrado parar siempre, es el intento de que los jueces consideren un delito de odio la discrepancia respecto a la ideología de género. Discrepar es odiar. Eso es lo que pretenden los defensores de la ideología de género y gracias a Dios los jueces españoles hasta ahora no se han dejado arrastrar por esa trampa, ¿no? ¿Y en qué casos, por ejemplo, se estaría multando a las personas por decir algo en contra o discrepar con la ideología? Pues hay casos de profesionales de la psiquiatría o del coaching que intentan ayudar a chicos que manifiestan tendencias homosexuales a superarlas, a petición de sus propios chicos, porque la ley prohíbe ese tipo de terapias. Hay casos de libros de texto de profesores de centros escolares que defienden una visión de la sexualidad en clase más parecida a la propia de la tradición occidental humanista que a los planteamientos de género, y en esos casos los lobbies que defienden la ideología de género plantean denuncias, querellas ante los tribunales, etcétera, ¿no? Digamos, en toda Europa se está viviendo el intento de imponer la ideología de género como un ataque a la libertad. La reacción en los distintos países es muy distinta, porque las tradiciones de los distintos países son muy distintas, ¿no? Pero en Francia, España o Italia, por ejemplo, hay una importante movilización social contra ese intento de imponer la ideología de género. En los países que han experimentado la dictadura comunista durante gran parte del siglo XX, Polonia, Hungría, Letonia, Estonia, Macedonia, etcétera, está habiendo también una reacción muy fuerte, y yo creo que porque son países que ya saben lo que es una ideología totalitaria, de lo tanto no están dispuestos a experimentar la segunda. Sin embargo, en los países del norte de Europa, los que se corresponden más bien con el norte de Europa, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Noruega, en parte Alemania, está habiendo una aceptación de la ideología de género más pacífica que en esos otros países más mediterráneos, ¿no? Yo, si tuviese que resumir la experiencia de Europa en este terreno, la haría muy sencillamente diciendo dos cosas. En primer lugar, que la única manera de defender la libertad es ejercitarla. Cuando alguien te quiere imponer su visión de las cosas en cualquier terreno, también en este de la sexualidad, la única manera eficaz de oponerse a eso es ejercer la libertad. Y por eso creo que venceremos a la ideología de género si nos dedicamos a hablar de forma constante, con oportunidad y sin ella, mucho y bien de la sexualidad. Por eso me encanta la iniciativa que comentaba la doctora hace un momento. Yo creo que una de las razones que justifican, no la única, o que permiten entender por qué en tan poco tiempo en todo el mundo de matriz cristiana cultural se ha impuesto una ideología como la ideología de género, es que durante siglos los cristianos han hablado poco y mal de la sexualidad y han creado un inmenso vacío que ha sido muy fácil de llenar. Que ha sido muy fácil de llenar. Superar eso ahora hablando bien de la sexualidad. Claro, es decir, reforzando los principios, digamos, de vida, ¿no? Y de vida sexual a través de la educación. Si me permite, Reinaldo, antes que eso, porque no es una cuestión de principios de vida, es una cuestión de qué somos. ¿Qué somos? Es decir, ¿qué niega la ideología de género? ¿En qué consiste esencialmente la ideología de género? La ideología de género lo que afirma como presupuesto ideológico es que los seres humanos no somos chicos y chicas, que la especie humana no es binaria, sino que nuestro cuerpo no nos aporta ninguna información sobre nuestra sexualidad y que por lo tanto la dimensión sexual de la propia persona la construye cada ser humano libremente y de forma autónoma sin ninguna información previa. Y por lo tanto se puede ser chico con un cuerpo de varón y se puede ser chica con un cuerpo de mujer. Y que por lo tanto en todo lo que tiene que ver con la sexualidad lo único que se puede decir es si yo lo quiero voluntariamente. ¿Qué nos dice la tradición del humanismo y específicamente el cristianismo? Que los seres humanos somos hombres y mujeres, chicos y chicas, que no hay otra cosa. Si aquí viniese un marciano y mirase la Tierra y mandase un informe a Marte sobre los humanos, seguro que lo primero que decía es que son chicos y chicas los humanos. No hay otra cosa. Por eso es que apelan al subjetivismo de tal forma, ¿no? De tal forma que ahora lo quieren hacer pasar como si ese subjetivismo pues tuviera principios objetivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, yo soy hombre las 24 horas del día de todos los días de mi vida, porque no puedo ser otra cosa. Claro. Y la doctora es mujer las 24 horas del día de todos los días de su vida, porque no puede ser otra cosa aunque quiera. Y luego somos libres. Y cuando con nuestra sexualidad podemos hacer, tampoco tantas, pero unas cuantas cosas. Pero las hacemos como hombres o como mujeres porque no podemos ser otra cosa. La ideología de género dice que solo hay la libertad, que no somos nada, ni chicos ni chicas, ni hombres ni mujeres, y somos lo que nuestra libertad decide. Por lo tanto, el gran pecado de la ideología de género no es un tema de moral sexual o de homosexualidad. Es una cuestión antropológica, negar que los seres humanos somos criaturas, somos lo que somos.
y que con nuestra libertad podemos hacer con lo que somos ciertas cosas. Y esa es la gran influencia en la educación. Al final no es un tema de que haya más homosexuales o menos, esto no es una batalla entre homosexuales y heterosexuales. La ideología de género la defendemos homosexuales y heterosexuales, y la visión cristiana del hombre y la sexualidad la defienden homosexuales y heterosexuales, porque de la conducta sexual no se deriva una ideología, es otra cosa. Pues, vamos a tomar solamente un instante para preguntarle a la doctora Beatriz, ¿y qué está sucediendo en el Perú? Se han presentado diversas iniciativas para cambiar el currículo nacional educativo implementado por el Minedu. ¿Cómo va la situación? Claro, lo que a nosotros nos preocupa es que en principio la población peruana entienda lo que no nos dejan explicarle, ¿no? Que no es que la ideología de género no esté o si está, no solamente en el currículo nacional, en todo el material pedagógico, hay planes pedagógicos, lineamientos para la educación sexual, y también hay 20 libros, 15 de secundaria y 5 de primaria. Y todos estos libros están llenos de ideología de género. Por ejemplo, en primero de secundaria hay una unidad sobre masturbación de 5 páginas, donde se les enseña a los niños de 11 años y probablemente los padres que me están escuchando no saben que el libro de persona, familia y relaciones humanas tiene algo que ver con esto, pero revisen los libros de sus hijos, y en algunos casos están prohibidos de llevarlos a la casa, pero hay padres que son más inteligentes que les han dicho, me traes todos los libros que te repartan, y hay niños, y por eso ha llegado a nuestras manos, les han repartido los libros y los niños se los han traído a casa. A mí las madres escandalizadas me han llamado para decirme, me han escaneado el libro y me dicen, miren lo que le han dado a mi hija. Uno, que les están enseñando meditación trascendental con frases de Buda. O sea, eso es una imposición hasta religiosa que están haciendo con los niños, y que esto pues discreparía con toda la fe principalmente cristiana de la mayor parte de padres y de niños del Perú. Que según cifras de INEI es aproximadamente el 98% de la población. Entonces estamos hablando de una población cristiana. ¿Por qué les van a hablar de Buda y de frases y mántricas a los niños y hacerles reunirse en supuestas sesiones de meditación trascendental para que los niños se relajen? Los niños necesitan jugar, los niños se relajan jugando, no necesitan estar en este tipo de prácticas. Pero bueno, la otra sesión, por ejemplo, es masturbación. 5 páginas dedicadas a la masturbación, en que los niños aprenden de que esto es normal, aceptable, saludable, deseable. Clase práctica, váyanse a su casa y mírense con un espejo los genitales, porque como han entrado a la pubertad, es bueno que ustedes descubran qué cambios están teniendo en su cuerpo. Y eso está aprobado por el Ministerio de Educación. Es material editado por la imprenta del Ministerio de Educación. ¿Ya? Minedu 2008, y están reproduciendo esto ya desde el año 2009, que lo vienen aplicando en educación secundaria, ahora lo están extendiendo también a primaria. ¿Y esto ha sido recusado por los padres, por alguna organización? Los padres no saben qué hacer, en este momento están desesperados. Entonces, a los 12 años ya les están enseñando que las relaciones de enamoramiento posibles son entre 2 hombres, 2 mujeres, pareja heterosexual, un hombre con una mujer, y les explican que estas son relaciones perfectamente normales, o sea, homosexuales, lésbicas y también heterosexuales, bisexuales, para niños de 12 años. En una edad en que los niños socializan con los niños de su propio sexo, porque es una cuestión psicológica natural. A mí me han pasado un libro de tercero de primaria, estamos hablando de primaria, tercero de primaria. Estamos hablando de 8 años. 8 años, ¿no? Y ¿qué es lo que te pasan ahí? Está escrito de su puño y letra del niño. O sea, la profesora le ha explicado la clase al niño, y el niño con su puño y letra dice, familia homoparental, o sea, homosexual. 2 puntos, dice, la familia integrada por 2 homosexuales, ¿no? Y ponen ahí la foto de 2 hombres con 2 niñitos. Y el pobre niño le han hecho escribir de su puño y letra. Esto me lo mandan de Huánuco, de un colegio en Huánuco. Y así la cosa está en todo el país. También me han mandado una cosa parecida de un colegio acá, parroquial. Un colegio parroquial de acá que está en Angamos con vía expresa. Entonces, y los padres han protestado porque un profesor de tutoría y orientación del educando le ha pasado un video donde habla pues una lesbiana, dice soy lesbiana, y con una voz así tenebrosa todavía, soy lesbiana y soy perseguida porque soy lesbiana y cosas, para que los niños se sientan conmovidos y se sientan, digamos, inducidos a comprender ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque digamos, la práctica de introducción de este tipo de ideología es muy parecida en todas partes del mundo. Sí, totalmente. ¿No?
Yo, por lo que veo en los países que conozco, que son Europa, casi toda América y parte de África, las estrategias, los ejemplos, los materiales escolares, la terminología, los ejemplos que se ponen son exactamente los mismos. Digamos, la comunicación de la difusión de la ideología de género es la misma en todo el mundo. Por eso yo creo que aquí lo importante es un fenómeno de nuestro tiempo, no sería deseable como tantos otros, y lo que a mí me parece interesante es plantearse yo qué puedo hacer para luchar contra esto, que es un fenómeno negativo de nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que todos los peruanos pueden hacer, como todos los españoles, al menos, educar bien a sus hijos en materia de sexualidad. Porque, como decía antes, en parte, la culpa de que esto se difunda tan rápido es el vacío que hemos creado nosotros. Los padres han dejado un espacio. Totalmente. Por lo menos en España. Yo no conozco lo que pasa en Perú, conozco lo que pasa en España, y sí puedo decir que, por desgracia, es muy frecuente en las familias mejores, en las familias cristianas, que no se hable de sexualidad. Entonces se está haciendo un daño inmenso a los niños porque les hablan solo en el colegio y no tienen criterio que contraponer al del colegio. Y supongo que en Perú pasará lo mismo, aunque no conozco la realidad peruana. No saben cómo enseñarles de sexualidad a los niños. Claro, pero con eso no vale. Como durante 2000 años la humanidad se ha aclarado sobre la sexualidad, si los padres no se ocupaban de este tema, en el fondo a los hijos la sociedad les daba ideas claras, las básicas, hay chicos, hay chicas, no pido más, ¿no? Como hoy día no es así, hay que aprender a educar. Y yo, por lo menos, el mensaje que me gustaría a cualquier peruano que me quiera escuchar, como digo a los españoles, transmitir. Hoy día no podemos lavarnos las manos en este tema porque es el problema de nuestra época. No sabemos, habrá que aprender, habrá que preguntar, habrá que buscar quien sepa para que nos ayude. Contamos con materiales estupendos, la doctora ha citado ahora unos que seguro que son estupendos, en España yo conozco también muchos, audiovisuales para chicos jóvenes, para chicos mayores, para educar a padres, para ayudar a profesores, a colegios cristianos a dar una buena educación en ese terreno. Lo que no podemos es solo quejarnos, ni confiar todo solo a la política y las demandas judiciales, que son muy importantes, claro. Pero tenemos que ocuparnos de la educación de nuestros jóvenes. Claro. Yo estoy convencida de que si a los niños tú les pones en el disco duro de su conciencia, de su mente, lo correcto, lo que es bueno, entonces cuando les quieran meter la ideología de género, ellos solitos lo van a rechazar, van a decir, esto no va conmigo, esto yo no lo acepto, porque yo ya sé lo que es bueno, lo que es correcto, porque me lo enseñaron en casa. Entonces de eso se trata, crear un manual de enseñanza para padres y para maestros que sean conscientes sobre educación sexual para niños y adolescentes. Sí, pues, y esta es la situación que se vive en nuestro país y que se replica en diversas partes del mundo, acerca de la ideología de género y la educación, un tema tan importante y que no se ha discutido como debería ser. Según nuestros invitados, más bien se está imponiendo en el mundo sin un debate previo, donde los padres de familia tienen pues una voz que debe ser escuchada. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más aquí en Tiempo de Hablar. La equiparación del matrimonio a uniones de personas del mismo sexo no lo tiene ni el 10% de los países del mundo. Sigue siendo una institución claramente minoritaria en el conjunto de las Naciones Unidas. Porque acá, mira, está el primer concepto, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Segundo, que tú tienes derecho a fundar una familia si te casas, porque se reconoce el derecho al matrimonio y a fundar una familia. Y tercer concepto, si tienen edad para ello. La ideología de género dice todo lo contrario, o sea, quiere quebrar estos conceptos que están dentro de los tratados de derechos humanos. Por eso es que no es aplicable jurídicamente sin transgredir el orden constitucional y el orden internacional de protección de derechos humanos. Bien amigos, estamos nuevamente en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú con la doctora Beatriz Mejía y el doctor Benigno Blanco, hablando sobre las experiencias en Europa y también en Perú con respecto a esta lucha que se da en la sociedad, en los medios, entre los padres de familia y el Estado, que asume las propuestas de ideología de género y las introduce en el tema educativo, en el tema de salud. Acabamos de vivir, ustedes saben, en el deporte también, al aprobarse una ley y un decreto del gobierno en el cual pues una persona transexual que ha sido hombre y ahora se declara mujer puede participar en los deportes como mujer.
también ha habido una... Si no se siente discriminado. Si no se siente discriminado y solamente por el hecho de decirlo. Pero, doctor Blanco, en Europa han habido también ciertos avances, si se quiere llamar, en algunos países de Europa, sobre, por ejemplo, el rechazo a la unión civil. ¿Puede contarnos usted en qué países? En Europa hay de todo. Hay de todo. Como suele pasar, ¿no? De hecho, hay que recordar que lo que se llama habitualmente el matrimonio homosexual, es decir, la equiparación del matrimonio a uniones de personas del mismo sexo, no lo tiene ni el 10% de los países del mundo. Sigue siendo una institución claramente minoritaria en el conjunto de las Naciones Unidas. Y en Europa pasa lo mismo, aunque cada vez va a más. Entonces, en Europa tenemos desde países que han equiparado exactamente el matrimonio entre personas del mismo sexo al matrimonio entre hombre y mujer, como es el caso, lo digo con pena, de España, hasta países que se han resistido a esta reforma, como Italia, como Hungría, como Croacia, como Macedonia, como Rusia, países que han legalizado las uniones de personas del mismo sexo, pero con una equiparación que no es total con el matrimonio. Sobre todo las diferencias suelen estar en materia de adopción, eso pasa también en varios países de la Unión Europea. Hay de todo un poquito. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es como la Corte de Derechos Humanos de América Latina. El Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo ha establecido ya por sentencia en varios pleitos que no está obligado ningún país europeo a legalizar el llamado matrimonio homosexual porque no forma parte de los derechos humanos. Cada país es libre para hacerlo, ¿no? Pero no es algo que dimane del derecho internacional de derechos humanos. Y ese va a ser uno de los temas de conferencia en esta semana que usted está... Hablaremos de eso, sí, porque se está utilizando demagógicamente con mucha frecuencia una relectura estrictamente política e ideológica de los derechos humanos que pretende hacer que los países acepten, en virtud de esa relectura de los derechos humanos, cosas que no firmaron al suscribir los tratados de derechos humanos. No hay ningún tratado internacional de derechos humanos, ni universal ni regional, es decir, ni americano, ni africano, ni asiático, ni europeo, que reconozca ni el derecho al aborto, ni el derecho al llamado matrimonio homosexual. Y más bien el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece una prohibición a que se pueda tergiversar, cambiar, modificar los derechos humanos ya reconocidos, sobre pretexto de que los existentes no reconocen otros derechos o los reconocen en menor grado. Porque entonces, se aduce de que nosotros debemos estar a la par del mundo y que los organismos internacionales ya están reconociendo esto como algo que vincula al Perú para cumplirlo. No, eso es una mentira. O sea, nos quieren engañar con que hay pronunciamientos de determinados órganos del sistema internacional que tiene alguna relación con los derechos humanos, pero no forman parte estas ideas de ningún tratado de derechos humanos. Es todo lo contrario. Mire, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la más antigua, el 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué cosa dicen? Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. ¿Qué quiere decir esto? Mira qué conservadores. Que son los principios cristianos, son los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo mismo dicen los tratados en Europa y en otros países del mundo. ¿Por qué razón? Porque acá, mira, está el primer concepto, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Segundo, que tú tienes derecho a fundar una familia si te casas, porque se reconoce el derecho al matrimonio y a fundar una familia. Y tercer concepto, si tienen edad para ello. La ideología de género dice todo lo contrario, o sea, quiere quebrar estos conceptos que están dentro de los tratados de derechos humanos. Por eso es que no es aplicable jurídicamente sin transgredir el orden constitucional y el orden internacional de protección de derechos humanos. Una de las cosas que aducen al momento los estados, al momento de introducir estos temas de este enfoque de género, es: tenemos que luchar contra la discriminación, ¿no? Que las personas que tengan otras atracciones, otros gustos, pues deben ser respetados y no discriminados y aceptados por la sociedad. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué diría usted? Que hay que luchar contra esa discriminación porque históricamente nuestras culturas han sido profundamente discriminatorias e injustas, con personas con tendencias homosexuales, con problemas de identidad de sexual, tipo transexualidad, etc. Y queda mucho por hacer para superar esa discriminación. Ahora bien, lo que hace la ideología de género y la política actual en la materia es una cosa distinta. Yo les pongo un ejemplo. España tiene el mejor derecho antidiscriminación del mundo, que es el derecho europeo. Gracias a Dios, yo me siento muy orgulloso. En Europa hemos elaborado un derecho en materia de lucha contra la discriminación por cualquier motivo, también por orientación afectivo-sexual, que es excelente. Y ese derecho no resulta cargado ideológicamente y no solo no nos molesta a ningún europeo, sino que nos encanta.
Por tanto, estamos dotados ya de las armas para la lucha contra la discriminación mejores que hasta ahora se nos ha ocurrido a la humanidad. Cuando se hacen nuevas leyes en base a los postulados de género que se presentan como de lucha contra la discriminación por orientación afectivo-sexual, no se está mejorando ese derecho que ya existe, se está haciendo una cosa distinta. Bajo ese presunto nombre se nos está imponiendo una ideología que es una cosa distinta. ¿En qué consiste en concreto? Pongo dos ejemplos muy rápidos. Usted me respeta a mí y mi derecho a la libertad de expresión si me deja hablar, pero no le obliga el respeto que tiene usted que darme a mí como persona con libertad de expresión, ni a escucharme si no quiere, ni a darme la razón en lo que digo, ni a decir que le encanta lo que digo. El derecho está en dejarme hablar, no impedírmelo, punto. Lo que hace la ideología de género, trasladando este ejemplo a ella, es que me exige que yo no solo respete a un homosexual por ser homosexual, sino que diga que su estilo de vida sexual me encanta, que quiero que me lo visibilicen y a mis hijos en la escuela y que digamos mis hijos y yo que es el modelo ideal de sexualidad. Que es una imposición. Y eso no tiene nada que ver. Claro. Nos están imponiendo como si fuese un respeto a la persona, lo que es sin más una forma muy concreta de ejercer su libertad sexual de un señor con el cual yo puedo discrepar absolutamente. Esa es la trampa demagógica y de presentación. Claro, que está ocurriendo en Perú de la misma Seguro, manera, igual, porque el artículo 323 del Código Penal ya tipifica como delito de discriminación y de incitación a la discriminación cualquier forma o motivación por la cual se discrimina a una persona. Eso incluye a los LGTBs, por supuesto. Y me parece muy bien ese artículo. Entonces no es necesario modificarlo. Entonces, ¿cuál ha sido la presión? Modificar ese artículo para poner específicamente orientación sexual e identidad de género para generar más bien lo que se llamó la ley Mordaza, el 1323, que ahora con un proyecto de ley La Chihuán quieren volverlo a introducir como ya una nueva ley que contenga los mismos digamos, requisitos de privación o limitación para que tú puedas ejercer tu derecho a expresarte. Claro, que lo que pasó, ya estando vigente el 1323, a un pastor peruano le abrieron una investigación penal por haber declarado lo que la Biblia dice. El capítulo 20 de Levítico lo menciona en una prédica, se lo sacan fuera de contexto y dicen está discriminando y está incitando al asesinato. En Suecia ha estado en arresto domiciliario, no me acuerdo si 4 o 6 meses, un pastor evangélico, por citar el pasaje de la epístola de San Pablo a los romanos en que habla del tema de la homosexualidad. Claro. Estamos llegando a esas cosas, pero por eso hay que defenderse. Y la mejor, repito, yo creo que las cosas malas que le suceden a la humanidad en cada época, porque cada época tiene sus males, ¿eh? Hemos tenido tortura, esclavitud, discriminación de la mujer y de todo. Y ahora nos ha tocado el género. Y pasado mañana existirá otra cosa. Yo creo que es muy importante ser conscientes de que somos responsables de nuestra época. Es decir, yo no puedo influir en el siglo XIII porque no estaba allí, pero puedo influir en el siglo XXI porque estoy aquí. Y dado que el problema del siglo XXI, de los problemas morales más gráficos, es esta confusión sobre la sexualidad humana, todos tenemos que ver qué podemos aportar para que se supere este virus de la ideología de género. ¿Y cómo está recibiendo la juventud, digamos, en las universidades, en los institutos? Hay de todo, pero mi experiencia personal, que doy cientos de charlas sobre sexualidad y género en todo tipo de ambientes en España, es uno, se puede hablar de esto en todos los sitios. Hay gente que te recibe mejor, gente que te recibe peor, gente que te abuchea, gente que te aplaude, lo normal. 2, los jóvenes actuales, hablo de España, yo no conozco la sociedad peruana. Los jóvenes españoles están carentes de toda formación en esta materia y por tanto son receptivos a lo que le cuentan. Que les cuentan la perspectiva de género, la asumen. Que les cuentas la perspectiva cristiana de la sexualidad, por lo menos se la plantean como una opción. El problema es que muchas veces nadie se la planteó, ni sus padres, ni la escuela, ni nadie. Entonces, yo creo que al mal no se le vence enfrentándose a cabezazos con él, se le vence anegándolo en bien. Por eso lo decía antes de hablar mucho y bien de la sexualidad. Si todos los que en Perú dicen que aman a la familia, la visión cristiana de las cosas, el matrimonio, hablasen mucho y bien del amor, de la lealtad a los propios amores, de la fidelidad, del cariño a los hijos, de la libertad para educarlos, seguro que Perú se resistía a la ideología de género, por mucho que digan los políticos y los jueces, que mejor que dijesen cosas sensatas. Pero al final la sociedad es la que acaba imperando. El problema es cuando nos inhibimos de nuestra responsabilidad social y dejamos todo en manos de los políticos y de los jueces, más susceptibles a presiones ambientales, mediáticas, políticas y a sobornos, si se quiere, que el conjunto de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que es la hora de la responsabilidad. Ustedes han montado una televisión porque no tenían eco en otros medios de comunicación. Hoy día estas cosas se pueden hacer. Hace no muchos años, o eras el dueño de una gran fortuna para tener una televisión, no tenías nada que hacer en este mercado.
Hoy día, pues 4 amigos se ponen de acuerdo y 3 buenos periodistas y se puede montar una televisión digital. Y en Internet todo el mundo puede abrir un blog para comunicar sus ideas. Es decir, que hoy día el mundo está a nuestro alcance si queremos. Pero entonces la hora de la responsabilidad de la gente ordinaria. Václav Havel, y con esto acabo, tiene un librito contando la rebelión contra el comunismo en Checoslovaquia, bueno, la Carta 77, etcétera, que tiene un título que me parece muy sugestivo. Se llama El poder de los sin poder. Y viene a decir, los que no teníamos ningún poder frente a aquella dictadura ominosa, pero decidimos dar el paso de defender la libertad, acabamos con la dictadura. Interesante, interesante porque además se abren muchas posibilidades en medio de esta situación difícil. No, definitivamente le ha dado la palabra el doctor Blanco. Clave en esto, estamos ante una dictadura. Esto es una dictadura y yo lo veo claramente como una dictadura de la corrupción económica internacional, porque la ideología de género no ha venido solita como una corriente, digamos, de los grupos LGTB que están buscando afianzar conquistas de derechos en el mundo. Esto es una herramienta ideológica de dominación de los pueblos. Hay gente que está detrás del Club de París dando órdenes de cómo los gobiernos deben aplicar su agenda para sometimiento de la población al sistema neoliberal, y prácticamente es la nueva forma de colonizar los pueblos de la tierra. El doctor Blanco decía que en Europa ya tiene 10 años la ideología de género. En España va así. En España. ¿En Perú cuánto tiempo ya? Bueno, hace 7 años que se está aplicando en la escuela secundaria, pero silenciosamente, con engaños. Nadie sabía. Lo hemos descubierto hace 4 meses. Y entonces, en este momento la lucha es para parar esto. No solamente para parar la ideología de género, sino que no nos impongan la dictadura del famoso nuevo orden mundial que está preconizando el señor Soros y su grupo que está detrás del Club de París, y que han gestado la imposición de la ideología de género en el mundo como una herramienta de dominación. Pero es una cosa tan reciente que está muy poco consolidada, a pesar de las apariencias. A pesar de las apariencias. Una cosa que tiene solo 10 años la podemos derribar. La esclavitud costó mucho más porque llevaba toda la historia de la humanidad. Pero esto, a poco que nos pongamos a ello responsables, durará poco. Interesante lo que se está viendo aquí en este programa con la participación del doctor Blanco y la doctora Beatriz Mejía. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con este tema tan interesante. No se vaya, solo unos instantes y volvemos con Tiempo de Hablar. Es que la única manera de socavar de verdad las iglesias es deshumanizar al ser humano. Y han descubierto que la mejor manera de deshumanizar al ser humano es que nos aclare sobre su sexualidad, porque como somos sexualidad, chicos y chicas, como decíamos, si no sabemos eso no nos aclaramos. Tengamos en cuenta que lo que ha hecho grandes a las naciones es el haber desarrollado en base a una célula que es la familia. Entonces, las naciones fuertes, más grandes de la Tierra, partieron de una cultura totalmente distinta, que se basaba en una familia bien constituida, con papá, mamá e hijos formados dentro de principios y valores de bien, de verdad, de justicia, de dignidad. Todo eso se ha quebrado con la ideología de género. ¿A dónde va la humanidad? Es la locura total. En Tiempo de Hablar estamos con la doctora Beatriz Mejía y con el doctor Benigno Blanco, nuestros invitados en este programa aquí en Digital TV Perú. Usted puede vernos en www.digitaltvperú.com y compártalo para que muchos más puedan escuchar estos interesantes conceptos que se están vertiendo en el programa. Se mencionaba el nuevo orden mundial. Esto es producto de la intención de establecer un nuevo orden en el mundo. ¿Y en qué consistiría, doctor Blanco, este nuevo orden? Bueno, nuevo orden mundial son un término y unas siglas que hemos inventado para ponerle nombre a fenómenos muy complejos y polifacéticos, ¿no? El mundo no lo maneja nadie, pienso yo. No hay una covachuela en Nueva York o en Bruselas que maneje todo el mundo y decida lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero sí hay tendencias de fondo. Las causas producen efectos, la gente que piensa lo mismo colabora unos con otros, como nosotros colaboramos porque tenemos la misma visión de la persona con naturalidad. Yo vengo aquí, ustedes me invitan, la doctora me identifico con ella, ella conmigo, lo normal, pues eso también entre la gente que tiene la ideología de género pasa. ¿Qué tendencias confluyen, así pienso yo, básicamente en eso que llamamos el nuevo orden mundial? Uno, el tradicional capitalismo imperialista anglosajón, hoy día capitaneado desde Estados Unidos, que existe desde el siglo XIX y que intenta controlar el mundo, siempre lo ha hecho, y que siempre ha estado preocupado con una mentalidad muy social darwinista de controlar la población del mundo,
de hacer que las fronteras no sean un límite a la expansión de los mercados a disposición de las empresas americanas, de poder explotar con libertad los recursos naturales de lo que llaman el tercer mundo, y que en estos momentos en que el capitalismo tiene un carácter específicamente financiero, global e internacional, desea trabajar para que en general todos los países del mundo estén constituidos por consumidores que sin reservas morales estén a disposición del que el mercado exige. Y encuentra en la ideología de género y en la destrucción de la familia esa forma de crear ciudadanos individuales sin criterio a disposición del mercado manipulables. Y esto lo están manejando las fundaciones Rockefeller, Manabala, Soros y Bill Gates, y esto no es secreto, no es que lo sepa yo porque soy muy listo, basta investigar en las web, es todo público y notorio. Luego a esto se une el laicismo militante. El laicismo militante. En Europa es muy patente cómo género y laicismo cursan ya conjuntamente. El laicismo hace mucho tiempo que ha descubierto que no se puede acabar con las iglesias matando curas y quemando pastores y violando monjas, que eso se ha intentado siglo y medio y no funciona. Y cada vez es más claro, y basta leer de nuevo los textos. ¿Usted se referiría a una agresión a las iglesias, a la fe? Sí, claro. O sea, un intento es gente convencida de que las iglesias y la fe cristianas, la fe, es el principal enemigo de una sociedad pacífica, es la que ha generado divisiones y guerras continuamente a lo largo de la historia. Y discriminación. Y por lo tanto la mejor manera de superar esas lacras de la humanidad para construir una democracia planetaria es que desaparezcan las iglesias, especialmente las cristianas. Y entonces han visto evidente que con eso no se acaba a base de las persecuciones tradicionales de la Revolución Francesa, rusa o española. Y el diagnóstico que han hecho, que creo que es muy acertado además, es que la única manera de socavar de verdad las iglesias es deshumanizar al ser humano. Y han descubierto que la mejor manera de deshumanizar al ser humano es que nos aclare sobre su sexualidad, porque como somos sexualidad, chicos y chicas, como decíamos, si no sabemos eso no nos aclaramos. Y están en ello, y les está funcionando, bueno, un poquito bien. Y como dice destruyendo la integridad del ser humano, como dice el doctor, cosificándolo. Menciona el aspecto económico, ¿no? En los países en vías de desarrollo como los nuestros, pues se estaría introduciendo en estos convenios, tratos, préstamos que recibe el Perú. Y que no solamente digamos por la vía formal de los condicionamientos económicos de apoyo financiero para el desarrollo, sino yo creo que acá se están financiando candidatos presidenciales y que cuando llegan al poder les pasan pues la agenda que tienen que cumplir. ¿Recuerdas el $1.000.000 de Toledo, de Soros para Toledo? Además no se necesita mucha investigación porque lo confesó, ¿no es cierto? Entonces, pero es que no solamente ha financiado a Toledo, ha financiado a varios candidatos presidenciales que cuando llegan al poder entonces son incondicionales. Y en Europa también sucede lo mismo. Bueno, en Europa no se financia así directamente, pero sí hay una implicación de las empresas y los gobiernos muy fuertes. Pero vamos, la política internacional funciona así. Cuando estuvo el presidente Obama de despedida en Kenia, el país de origen de su familia, poco antes de dejar la presidencia, en la ceremonia de recepción en el aeropuerto de la capital de Kenia, el presidente de Kenia le dijo públicamente que por favor dejase en paz a Nigeria. Aquí no queremos ni el matrimonio homosexual ni el aborto. Y estamos hartos de la imposición de todos los organismos internacionales y de Estados Unidos, donde me le pidió por favor en público que les dejase en paz. Y que esto no lo sabemos todos, no es nada secreto. Y supongo que aquí se manifestará igual. Interesante. Vamos a utilizar, estamos ya en los minutos finales de nuestro programa, pero creo que es importante también hablar sobre algunos temas de sus libros, sobre la familia. ¿Es la familia una institución en crisis en este momento en el mundo, digamos? Yo creo que no, por lo menos no más que en otras épocas. La familia siempre está en crisis porque es algo tan humano que está en evolución en el tiempo, como estamos los seres humanos en crisis, en cambio permanente, ¿no? Lo que pasa en nuestra época, como en todas, es que la familia tiene los problemas de nuestra época. Y los problemas de nuestra época son serios, básicamente por la ideología de género. Es decir, el gran problema, hablo de Europa una vez más, pero supongo que de alguna manera se podrá extender el análisis a Perú. El gran problema de los europeos para hacer familia es que la inmensa mayoría de los europeos hoy día no tienen ni la más remota idea de en qué consiste ser un ser humano. Y por tanto, como no saben lo que es un ser humano, no pueden hacer algo tan humano como la familia. Y los chicos europeos de hoy día quieren a las chicas europeas de hoy día como siempre los chicos han querido a las chicas y viceversa. Y la inmensa mayoría de los chicos les gustan las chicas, mientras a las chicas les gustan los chicos. Y la homosexualidad existe, pero sigue siendo un fenómeno minoritario. Y cuando un chico y una chica se quieren, les gustaría que durase para toda la vida. Aunque crean que es imposible, por el mal ejemplo que les hemos dado a los mayores divorciándonos todos los días. Porque la naturaleza humana es así. Pero ¿qué les pasa a esos europeos?
que no saben que se puede ser sexualmente responsable, porque los han deformado desde la escuela, que han banalizado su sexualidad y han manipulado la sexualidad de los que quieren. Y cuando un chico que ha banalizado su sexualidad se casa con una chica que ha banalizado su sexualidad, no saben qué hacer mutuamente con la dimensión sexual de su persona. Y si además han interiorizado el miedo a la vida y viven obsesionados con no tener hijos y con el anticonceptivo y con el aborto, eso no puede funcionar, por supuesto que no. Es que es normal que no funcione. Cuando estamos en una espiral de irresponsabilidad sexual, no comprensión del matrimonio, no respeto a la dimensión sexual del otro, miedo a la vida, que no nos aclaramos. Podríamos decir entonces más bien que la institución familiar está bajo ataque como en ninguna otra época del mundo, ¿no? La clave es la formación y la educación, como siempre. No, es que el bombardeo cultural no es de 10 ni 15 años, hace 30 años que metieron ideología de género por el cine, la televisión, el arte, la música, el teatro, por todos los medios posibles nos han metido ideología de género. Entonces ya tenemos varias generaciones, las últimas, ¿no es cierto?, que están totalmente bombardeadas de eso. ¿Tú crees que están preparados para formar familias si el objetivo es justamente que no formen familias? Y esto ya tiene un efecto en Europa, donde dice que la gente está muriendo sola en condiciones bien terribles porque no forman una familia, porque los han adoctrinado dentro de la ideología de género para estar solos, para no asumir responsabilidades, hijos ni hablar, y si se llegan a casar en una parejita no quieren tener hijos. Entonces el tema ahí es de que toda la cultura ha sido manipulada ya desde hace 30 años para que la familia no solamente entre en crisis, sino se cumpla esa profecía de varios ideólogos de que la familia debe ser destruida porque es obsoleta. Entonces, esto que es tan terrible, porque tengamos en cuenta que lo que ha hecho grandes a las naciones es el haber desarrollado en base a una célula que es la familia. Entonces, las naciones fuertes, más grandes de la Tierra, partieron de una cultura totalmente distinta, que se basaba en una familia bien constituida, con papá, mamá e hijos formados dentro de principios y valores de bien, de verdad, de justicia, de dignidad. Todo eso se ha quebrado con la ideología de género. ¿A dónde va la humanidad? Es la locura total. Y ese es uno de los temas en su libro, doctor Blanco, es decir, no ha habido el debate para poner este tipo de leyes. Lo que estoy viendo en Europa es que una parte importante ya de la juventud se rebela contra eso. Es decir, todos los seres humanos queremos ser felices. No hay un ser humano que no quiera ser feliz, eso es imposible. Y por lo tanto, una parte de los mitos que nos ha vendido la revolución sexual y la ideología de género es que para no ser tan infelices como vuestros abuelos, esclavizados, la mujer al marido, no sé qué, vamos a liberarnos. ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy día? Que ya han visto que sus padres no son felices. El niño que ha visto a papá y a mamá romper, intentarlo de nuevo, volver a romper, y triste, y mamá sola, y papá solo, y el abuelito que no hay quien le cuide, etcétera, ya sabe que no quiere vivir así. Porque él quiere ser feliz. Entonces hay toda una nueva generación que lo que pasa es que nadie le cuenta que hay otra manera de vivir, pero no quiere ser como eso que ya ha visto. Incluso mucha gente que ha pasado por el estilo de vida homosexual, que tiene una faceta inicial glamurosa y divertida y de fin de semana muy... pero bueno, luego deja el pozo que deja. Entonces lo que necesita la juventud de hoy es que le demos testimonio con nuestras vidas y le demos razones con nuestras palabras de que hay otra forma de vivir y que se puede ser muy feliz siendo leal a tu mujer y a tus hijos, y que eso no es una esclavitud que nos impongamos unos cuantos que estamos locos, sino que se puede ser muy feliz, porque muchos chicos de hoy en Europa al menos no han visto una familia nunca. Hace poco, dando una conferencia en Madrid a un grupo de chavales de 16, 17 años, un chiquito que tenía cogida la mano de otra chiquita de su edad así me dijo en el coloquio final: lo mío con esta es tan serio, y apretaba la mano de la esta fuertemente, que no me casaré jamás. ¡Qué horror! Y yo pensé, este chico tiene una voluntad matrimonial como una catedral, pero no lo sabe, el pobre. ¿Qué habrá visto en su casa para considerar que el matrimonio es incompatible con eso tan noble y serio que siente por esta chica? Pues los chicos lo que necesitan es que alguien les diga que no, tío, que hay otra manera de vivir, que eso que sientes por esa chica es estupendo y lo estamos esperando mucho y somos muy felices, no le tengas miedo. Interesante todo lo que hemos escuchado en el transcurso de este programa, con la participación de la doctora Beatriz Mejía, que nos ha acompañado del Instituto Educa Bien, y con el doctor Benigno Blanco, que nos visita desde España. Gracias por estar con nosotros, doctor Blanco, autor de los libros En defensa de la familia y Familia, los debates que no tenemos. Además ha sido secretario de Estado en España y preside el Foro Español para la Familia. Él va a estar en
un par de conferencias en nuestra ciudad, aquí en Lima, este miércoles y jueves, en el Colegio Santa Úrsula, en el auditorio del Colegio Santa Úrsula, con los temas género y derechos humanos y enfoque de género en educación, desde las 7 de la noche, este miércoles y jueves. Usted puede escucharlo. Gracias a ambos por habernos acompañado y estaremos nuevamente en otra edición de Tiempo de Hablar, siempre por Digital TV Perú. Usted puede sintonizarnos en www.digitaltvperú.com y en nuestra página Facebook, Tiempo de Hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima.